Un niño sin hogar ayuda a un hombre herido. Días después ese hombre le salva la vida. Ethan tenía solo 16 años, pero ya llevaba años viviendo la dura e inflexible realidad de las calles. Su vida había dado un vuelco sin previo aviso, destrozada por la brutal mano del destino cuando un único accidente se cobró la vida de sus padres. Iban conduciendo de regreso a casa una tarde tormentosa, con la lluvia golpeando el parabrisas como un millar de puños diminutos. Las carreteras estaban resbaladizas, la visibilidad era escasa. Un viraje repentino, un destello de faros cegadores, el chirrido de neumáticos, y luego, nada. Solo silencio, y una oscuridad que se tragó su mundo por completo. Unos parientes lejanos lo habían acogido brevemente, pero su hospitalidad se basaba en una obligación renuente más que en la compasión. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que lo miraban con una incomodidad apenas disimulada, en sus conversaciones cada vez más silenciosas cada vez que entraba en la habitación. Era una carga que no habían pedido, un problema que no tenían ni la paciencia ni la amabilidad de abordar. Al final, su frustración se transformó en un rechazo absoluto. Se excusaron, hablaron de dificultades económicas y de su incapacidad para cuidar de él, y así, con nada más que una mochila barata colgada del hombro y la sudadera descolorida a la que se aferraba como una armadura, Ethan tuvo que valerse por sí mismo. La ciudad lo devoró por completo. Su extenso y accidentado paisaje de hormigón y acero se convirtió en su prisión, un mundo implacable donde la supervivencia dependía de lo bien que pudiera adaptarse. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, hasta que el paso del tiempo se convirtió en nada más que un ciclo cruel de hambre y agotamiento. Su existencia se redujo a lo básico: encontrar comida, mantenerse caliente y evitar los peligros que acechaban en cada esquina. El sueño era un lujo, que a menudo se reclamaba a trompicones mientras estaba encajado entre contenedores de basura o acurrucado bajo escaleras desmoronadas. El aire de la noche le roía los huesos, frío y despiadado, pero incluso esa incomodidad era mejor que ser encontrado por aquellos que prosperaban explotando a los débiles. Las bandas callejeras patrullaban los bajos fondos de la ciudad, como depredadores que rodean a su presa. Ethan aprendió rápidamente a mantener la cabeza baja, a hacerse lo más invisible posible. Llamar la atención significaba arriesgarlo todo. Evitaba las zonas concurridas donde otros como él podrían intentar establecer territorio, sabiendo muy bien que la desesperación engendra crueldad. Cada encuentro conllevaba el riesgo de violencia, la amenaza de que le arrebataran por la fuerza las escasas pertenencias que había logrado reunir. Se volvió experto en leer las intenciones de la gente, las pistas sutiles que delataban si querían ayudar o hacer daño. La amabilidad ocasional de los extraños era una rareza, más a menudo susurrada de lo que realmente se experimentaba. Una vez, una mujer bien vestida le había entregado un billete arrugado de $10 fuera de una tienda de conveniencia, sin que su mirada se encontrara con la de él. En otra ocasión, un hombre mayor había dejado medio sándwich en un banco del parque, mirando por encima del hombro como si temiera que lo atraparan mostrando compasión. Pero esos momentos eran fugaces, gotas de piedad en un desierto por lo demás estéril. El mundo de Ethan se convirtió en un mapa de callejones y edificios abandonados. Su memoria se llenó de escondites y los mejores sitios para buscar comida desechada. Desarrolló una rutina, una serie de rituales cautelosos diseñados para mantenerlo con vida. Las primeras horas de la mañana las pasaba buscando en los contenedores de basura detrás de los restaurantes antes de que los trabajadores de la ciudad comenzaran su día. Aprendió a tamizar la basura con una eficiencia metódica. Sus dedos se entumecieron por el frío, pero nunca disminuyeron su desesperada búsqueda de sustento. Las tardes las pasaba buscando refugio, cualquier lugar que ofreciera la más mínima protección contra el frío de la noche. Puentes, edificios en ruinas y patios de recreo oxidados le servían como refugios temporales. A pesar de sus esfuerzos, el hambre era un dolor constante y persistente que se instalaba en lo más profundo de su ser. Su cuerpo había adelgazado, sus mejillas estaban hundidas por meses de nutrición inadecuada. Su ropa colgaba de su cuerpo como trapos, la tela manchada y deshilachada por el uso constante. Y sin embargo, su espíritu permaneció intacto, aferrándose obstinadamente a la voluntad de sobrevivir. Algunos días, esa determinación era todo lo que tenía. El ingenio de Ethan se agudizaba cada día. Aprendió a negociar con otros jóvenes sin hogar cuando surgía la oportunidad, intercambiando pequeños trozos de comida que encontraba en la basura u otros artículos de menor valor.
Los intercambios se llevaban a cabo con miradas cautelosas y palabras concisas. La confianza era una moneda que nadie se atrevía a gastar. Pero la supervivencia requería interacción, por limitada que fuera, y Ethan hizo lo que pudo para sortear las reglas tácitas de esta sociedad brutalizada. La soledad era peor que el hambre, peor incluso que el frío implacable que se filtraba en sus huesos cada noche. Era un vacío que ninguna cantidad de ingenio podía llenar. Sus recuerdos de la vida antes de las calles se habían convertido en instantáneas descoloridas, borrosas por el tiempo y la dureza de su nueva realidad. Los rostros que alguna vez adoró se habían vuelto borrosos. Sus voces eran meros ecos en los recovecos de su mente. Por la noche, cuando la oscuridad se hacía más densa y sus pensamientos se volvían hacia el interior, a veces les hablaba. Sus palabras susurradas se las tragaba la ciudad indiferente. Más que nada, Ethan ansiaba la conexión, el tipo de calidez que no provenía de capas de ropa robada, sino de la amabilidad de otra persona, el consuelo de ser visto, reconocido, cuidado. Sin embargo, sabía que no debía perseguir esos deseos imposibles. Las calles le habían enseñado a ser cauteloso, le habían inculcado la lección con cruel persistencia. La confianza era un lujo que no podía permitirse, una vulnerabilidad que no podía arriesgarse a exponer. A medida que pasaban los meses, su mirada permanecía fija en el suelo la mayor parte del tiempo, sus ojos entrenados para buscar cualquier cosa útil. Sus pasos eran metódicos, sus pensamientos se centraban únicamente en la necesidad inmediata de sobrevivir. Y, sin embargo, en lo más profundo de él, una chispa de esperanza seguía parpadeando, obstinada e implacable. No importaba cuánto intentara el mundo extinguirla, esa brasa de determinación permanecía, guiándolo hacia adelante a través de la desolación de su existencia. Cada día era una nueva prueba, una batalla contra la crueldad inquebrantable de la ciudad. Pero aunque el cuerpo de Ethan se cansaba y sus pensamientos se volvían más oscuros, siguió adelante. Sus pasos eran lentos, su mirada cargada de fatiga, pero siguió avanzando, siguió impulsándose a través de las calles frías y vacías, porque, a pesar de todo, todavía estaba vivo, y mientras tomara aliento, había una parte de él que se negaba a rendirse. Una tarde gélida, Ethan vagaba por los bordes de un parque tranquilo. Su mirada barría los terrenos tenuemente iluminados en busca de cualquier señal de comida desechada. El aire era cortante y amargo, el frío roía su piel expuesta como dientes diminutos e implacables. Sus dedos, rígidos y doloridos por el frío, arañaban los botes de basura y los arbustos crecidos en una búsqueda poco entusiasta de algo, cualquier cosa, que pudiera servir como una comida escasa. El hambre se había convertido en su sombra constante, un dolor omnipresente al que se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, esa noche se sentía más pesado, más insistente, como si su propio cuerpo se estuviera impacientando por su incapacidad de proporcionar incluso el más mínimo bocado de sustento. El parque estaba desierto. El clamor habitual de los peatones que pasaban había sido reemplazado por un silencio profundo e inquietante. La quietud se filtró en los huesos de Ethan, haciéndolo sentir más solo que nunca. La oscuridad se extendía a su alrededor, las sombras eran profundas e impenetrables, y se movía con la cautelosa precisión de alguien que había aprendido hace mucho tiempo a temer lo que acechaba en su interior. Sus ojos se movían rápidamente entre los árboles esqueléticos y los bancos vacíos, sus sentidos agudizados por la vulnerabilidad del espacio abierto. Se había aventurado allí por desesperación, atraído por la esperanza de que la noche fría hubiera ahuyentado a los carroñeros habituales y hubiera dejado algo atrás para que él pudiera reclamarlo. Estaba a punto de seguir adelante. Sus piernas cansadas lo impulsaban hacia el siguiente escondite potencial de comida desechada, cuando un gemido bajo y gutural cortó el silencio. Ethan se quedó paralizado. Sus músculos se tensaron mientras su corazón daba un vuelco sobresaltado. El sonido había sido débil pero inconfundible, un ruido roto lleno de dolor. Su instinto inmediato fue darse la vuelta, fingir que no había oído nada. Nada bueno sale de involucrarse en los problemas de otra persona. Las calles le habían inculcado esa lección con precisión despiadada, pero el sonido resonó en su mente, tirando de algo dentro de él que no se había endurecido del todo. De mala gana, Ethan giró la cabeza, esforzándose por distinguir la fuente del ruido. No tardó mucho en localizar la figura desplomada contra un banco de madera
medio oculta por la sombra de un árbol sin hojas. El cuerpo del hombre estaba encogido, con los hombros encorvados hacia adelante como si intentara protegerse del frío cortante. Tenía las manos entrelazadas alrededor de la pierna, los dedos apretados contra una tela rasgada manchada con una mancha oscura y extendida de sangre. Su rostro estaba pálido, tenso por el dolor, y su respiración era superficial y dificultosa. La mente de Ethan corría, dividida entre la autoconservación y una sensación enterrada de compasión que de alguna manera había logrado sobrevivir a sus años de aislamiento. Involucrarse podría significar problemas. Peor, podría significar atraer una atención que no podía permitirse. Sin embargo, mientras miraba al hombre herido, algo dentro de él resistió el impulso de alejarse. El hombre parecía tan indefenso, su dolor tan evidente, que Ethan sintió que su propio pecho se oprimía con algo que casi se parecía a la culpa. Ignorando las alarmas que clamaban en su mente, Ethan se acercó con cautela, sus pasos ligeros y medidos como si esperara que el hombre atacara. Pero el extraño no hizo ningún movimiento para defenderse, sus ojos fuertemente cerrados, mientras luchaba contra la agonía que lo había invadido. Ethan se quedó flotando a unos pocos metros de distancia, su voz rasposa y débil por la falta de uso, mientras preguntaba si el hombre estaba bien. Sus palabras surgieron con más vacilación de la que pretendía, una mezcla de preocupación genuina y la cautela instintiva que lo había mantenido vivo durante tanto tiempo. Los ojos del hombre se abrieron de golpe, su mirada desenfocada y vidriosa. Su boca se movió, las palabras lucharon por formarse contra el telón de fondo del dolor. Ethan captó fragmentos, algo sobre un accidente, un intento de obtener ayuda y el colapso que lo había dejado varado en el banco helado. Su voz se quebró con el esfuerzo de hablar, cada sílaba impregnada de desesperación. Ethan dio un paso vacilante hacia adelante, su mirada fija en la mancha oscura que se extendía por la pierna del hombre. La herida era más profunda de lo que había pensado al principio. La carne desgarrada contrastaba marcadamente con la piel pálida que la rodeaba. Su mente lo instaba a irse, a abandonar a ese extraño a su suerte y continuar su búsqueda de comida. Pero su cuerpo se negaba a obedecer. En cambio, se encontró quitándose de encima su raída mochila, sus manos temblorosas hurgando en su escaso contenido. No tenía nada útil, nada pensado para situaciones como esta. Pero entonces, rara vez tenía algo en absoluto. Su mirada se posó en su camisa, la tela ya deshilachada a lo largo de las costuras. Era todo lo que le quedaba para proteger su torso del frío, pero en ese momento, el sufrimiento del hombre superaba su propia incomodidad. Apretando los dientes, Ethan arrancó una larga tira de la parte inferior de su camisa. El sonido de la tela rasgándose resonó en el parque vacío. Sus manos trabajaron rápidamente. La urgencia de la situación anuló el entumecimiento helado que amenazaba con apoderarse de sus dedos. Se agachó junto al hombre y le puso el vendaje improvisado en la pierna herida con toda la precisión que pudo. Su tacto era torpe, inexperto, pero tensó la tela hasta que el sangrado se redujo a un goteo lento. El hombre dejó escapar un suspiro tembloroso y la tensión en sus hombros se alivió ligeramente a medida que el dolor se volvía más soportable. Ethan sintió que su propio pulso se aceleraba. La descarga de adrenalina era a la vez aterradora y estimulante. Sin pensarlo, se apoyó debajo del brazo del hombre y lo instó a ponerse de pie con una fuerza nacida de la desesperación. El hombre se apoyó pesadamente contra él. Su peso era casi demasiado para que el delgado cuerpo de Ethan lo soportara. Pero de alguna manera, lograron moverse. Cada paso era un esfuerzo agotador que dejó los músculos de Ethan temblando de agotamiento. Caminaron a trompicones en la oscuridad. La concentración de Ethan se redujo al simple acto de colocar un pie delante del otro. No tenía idea de qué tan lejos estaba la clínica más cercana, solo que necesitaba seguir moviéndose. Necesitaba llevar al hombre a un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se alargó y se deformó. Sus sentidos se embotaron por la fatiga y el aire gélido que quemaba sus pulmones. Pero finalmente, llegaron a su destino. El duro resplandor de las luces fluorescentes quemó los ojos de Ethan mientras se tambaleaban hacia el calor de la clínica. Una vez que el personal acogió al hombre, Ethan se quedó clavado en el sitio, con la mente dando vueltas por los acontecimientos que acababan de suceder. El hombre se había presentado como el señor Carter antes de que las enfermeras se lo llevaran,
con la voz llena de gratitud e incredulidad. Ethan apenas registró los intentos del hombre de agradecerle, las ofertas de comida, dinero, cualquier cosa para pagar la amabilidad que le había demostrado. Sus pensamientos ya estaban volviendo a las calles, su cuerpo se alejaba instintivamente de la posibilidad de quedarse en un lugar durante demasiado tiempo. Incómodo y poco acostumbrado a la gratitud genuina, Ethan se dio la vuelta y se fue antes de que alguien pudiera hacerle preguntas que no estaba preparado para responder. Mientras se alejaba de la clínica, su mente se agitaba con emociones conflictivas. Una parte de él lamentaba haberse ido tan abruptamente. La calidez desconocida del aprecio del señor Carter persistía como un eco que se desvanecía, pero la dura realidad de su vida se reafirmó, recordándole que el apego era una debilidad que no podía permitirse. La suerte de Ethan sufrió un brusco declive durante las semanas siguientes, y su existencia se convirtió en algo aún más brutal e implacable que antes. Las temperaturas cayeron en picado a medida que el invierno apretaba su gélido control sobre la ciudad, y su frío se filtraba en cada grieta y hueco donde intentaba encontrar refugio. Su sudadera con capucha, ya hecha jirones, no hacía nada para protegerse del viento cortante que lo atravesaba, dejándolo temblando y con los dientes castañeteando sin control. Cada noche se convertía en una batalla contra el frío, una lucha implacable para mantener su sangre en movimiento y sus extremidades para que no sucumbieran al aire helado. Su aliento flotaba ante él en frágiles jirones, rápidamente tragados por la oscuridad. La comida escaseaba más que nunca. Los contenedores de basura de los que alguna vez dependía para desechar los restos, ahora no contenían más que desechos congelados. Los pocos trozos de comida estaban rígidos e incomestibles. Los restaurantes tapiaban sus áreas de asientos al aire libre, y su generosidad se sellaba tras puertas cerradas. Sus intentos de hurgar en la basura se volvieron cada vez más desesperados. Sus búsquedas, antes cautelosas, se convirtieron en frenéticas carreras por callejones y basureros con los dedos tan entumecidos que apenas podía sentir lo que estaba agarrando. E incluso cuando lograba encontrar algo, su estómago a menudo se rebelaba contra la comida en mal estado, dejándolo con arcadas y mareado de hambre. El sueño se convirtió en un lujo raro y peligroso. El suelo estaba frío e inflexible. El hormigón helado le quitaba calor del cuerpo hasta que le dolían los músculos por el esfuerzo de mantenerse con vida. Sus noches de insomnio se llenaban de ataques de temblores y el gemido bajo de su propia respiración mientras luchaba por conservar energía. Su mente se volvió lenta. Sus pensamientos se dispersaron y se volvieron borrosos por la fatiga. La paranoia se apoderó de él, un susurro constante que le recordaba que era vulnerable, que cada sombra podría contener algo esperando a despojarlo de lo poco que le quedaba. Pero incluso la agudeza del hambre y el frío no se comparaban con la crueldad despiadada de los depredadores de la ciudad. Ocurrió una noche en la que Ethan había encontrado refugio temporal en un rincón desolado de un callejón. El lugar ofrecía cierta protección contra el viento cortante. Las altas paredes creaban una barrera que hacía que el aire se sintiera casi soportable. Su espalda se presionaba contra los ladrillos húmedos. Sus rodillas se acercaban al pecho en un débil intento de mantenerse caliente. Sus párpados se habían vuelto pesados. La necesidad de descansar finalmente superó el instinto de permanecer alerta. Sus sentidos estaban embotados por el cansancio, su conciencia nublada por la desesperada necesidad de dormir. Fue esta debilidad la que lo dejó desprevenido cuando el grupo de chicos mayores descendió sobre él. Llegaron con la agresión de los lobos, sus voces burlonas y crueles mientras se acercaban a él. Antes de que Ethan pudiera ponerse de pie, unas manos ásperas lo agarraron, arrancándolo del precario refugio que había tallado en la oscuridad. Sus protestas fueron sofocadas por el primer golpe, un puño estrellándose contra sus costillas con la fuerza suficiente para robarle el aliento de los pulmones. El ataque fue rápido y despiadado. Puñetazos y patadas llovieron sobre él con brutal eficacia. Su delgada figura ofreció poca resistencia contra el implacable asalto. El dolor explotó a través de su cuerpo. El dolor en sus costillas se hizo más profundo con cada golpe hasta que su respiración se convirtió en jadeos superficiales y entrecortados. Su visión se nubló. El mundo a su alrededor se redujo a nada más que dolor y la risa cruel de sus atacantes. Trató de protegerse, encogiéndose hacia adentro en un intento inútil de disminuir el daño, pero fue inútil. Su ira era una fuerza que no podía esperar superar. Lo despojaron de sus pertenencias con la misma crueldad que habían mostrado en su ataque.
Su mochila fue arrancada de sus hombros. Su contenido se derramó por el suelo sucio y se lo arrebataron antes de que pudiera registrar la pérdida. La sudadera desgastada de la que había dependido para el poco calor que le proporcionaba fue arrancada, dejando su cuerpo expuesto al aire gélido. Sus burlas le dolieron casi tanto como sus puños. Sus palabras fueron un cruel recordatorio de su propia impotencia. Cuando finalmente lo dejaron, su satisfacción era evidente en sus risas. Ethan era poco más que un montón desmoronado y tembloroso sobre el hormigón helado. Las secuelas del asalto dejaron a Ethan agotado física y mentalmente. Le dolían las costillas con cada respiración. Punzadas agudas de dolor irradiaban a través de su pecho cada vez que se atrevía a moverse. Sus brazos tenían moretones recientes, sus tonos oscuros contrastaban marcadamente con su piel pálida y desgastada por el clima. Sus piernas temblaban tanto por la paliza como por el frío, su fuerza minada por el ataque despiadado. Pero peor que la agonía física era el dolor hueco de la desesperanza que se instaló en lo profundo de él. No le quedaba nada, ni siquiera la sudadera con capucha harapienta en la que había confiado para abrigarse. La ciudad lo había despojado de todo una vez más, dejándolo solo con su fuerza de voluntad fracturada y una desesperación tan cruda que amenazaba con consumirlo. El dolor del hambre le desgarraba las entrañas, pero su cuerpo estaba demasiado maltrecho para preocuparse. Cada respiración superficial era una lucha. Su visión parpadeaba en los bordes como una vela que se apaga con el viento. Su propio pulso se sentía débil, cada latido un recordatorio de lo cerca que estaba de sucumbir al frío despiadado. Impulsado por la desesperación, Ethan vagaba sin rumbo por la indiferente expansión de la ciudad. Sus pasos eran desiguales, sus piernas se arrastraban contra el pavimento con una pesadez que hablaba de agotamiento y derrota. Su entorno se desdibujaba en una neblina de formas indistintas y sonidos apagados, sus sentidos embotados por el dolor y el hambre. El mundo se había convertido en una mancha hostil, un lugar donde cada rincón escondía nuevas amenazas y cada momento que pasaba pesaba sobre él con una intensidad sofocante. Tropezó por las calles, su concentración entraba y salía de la conciencia mientras su cuerpo luchaba por seguir adelante. Sus manos estaban enrojecidas y temblorosas. Su respiración era poco más que una serie de jadeos superficiales. Sus pensamientos estaban descoordinados, fracturados por el dolor que irradiaba de sus costillas magulladas y el vacío que le roía el estómago. Su mente no se aferraba a nada más que al instinto de seguir adelante, una obstinada negativa a rendirse incluso cuando su cuerpo rogaba por descansar. No fue hasta que sus rodillas cedieron bajo él que Ethan finalmente se derrumbó. Su cuerpo se desplomó cerca de la entrada de un edificio de oficinas. El hormigón frío presionó contra su mejilla. Su frío se filtró en su piel con una crueldad que lo dejó temblando incontrolablemente. Sus extremidades se sentían pesadas. Sus músculos dolían con la tensión de cada intento fallido de levantarse. Su visión se oscureció en los bordes. El mundo se desvaneció incluso mientras luchaba por mantenerse. Justo cuando la oscuridad amenazaba con reclamarlo por completo, Ethan escuchó pasos apresurados que se acercaban, su ritmo urgente y decidido. La voz que lo llamó por su nombre era familiar y llena de pánico. Su desesperación atravesó la neblina de dolor y agotamiento. Señor Carter. Apenas se dio cuenta cuando unos brazos fuertes lo levantaron del suelo. La sensación de calidez y seguridad era algo que su mente apenas podía procesar. Mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor, Ethan finalmente se permitió rendirse a la oscuridad. Su cuerpo estaba demasiado débil para resistir. Cuando Ethan despertó, estaba envuelto en un calor tan extraño y absorbente que por un momento temió estar soñando. La suavidad debajo de él se sentía imposible. La suavidad de las sábanas tan diferente del hormigón irregular y helado al que se había acostumbrado. Su cuerpo permaneció inmóvil. Su mente vacilaba en creer en tal comodidad. Sus sentidos se adaptaron lentamente. Su mirada vagaba por su entorno con la cautela de alguien que todavía espera a medias que el mundo vuelva a la crueldad. El pálido resplandor de la luz de la mañana se filtraba a través de una ventana, pintando la habitación con tonos suaves que no pertenecían a las sombras sucias de los callejones. El aire era limpio y fresco. Un leve aroma antiséptico persistía debajo del calor que irradiaba un calentador que zumbaba suavemente sobre él. Hizo un inventario de su cuerpo antes que nada. Sus músculos le dolían,
pero ya no gritaban con el dolor agudo e implacable al que se había acostumbrado. Los moretones seguían ahí, pero el dolor se había atenuado, suavizado por los cuidados que evidentemente había recibido. Tenía vendas firmemente envueltas alrededor de las costillas y los brazos. Su blancura estéril era tan prístina que lo hacía sentir que no lo merecía. Su estómago, una vez vacío y retorcido por el hambre, ahora estaba lleno. El recuerdo de una comida caliente todavía se aferraba a sus sentidos. Era demasiado bueno, demasiado surrealista. La pura amabilidad lo hizo sentir vulnerable, como si reconocerlo hiciera añicos cualquier frágil gracia que le hubiera sido otorgada. La confusión se apoderó de sus pensamientos. Su cautela lo instaba a retirarse a su caparazón defensivo. El mundo no solo ofrecía amabilidad, no sin consecuencias. Pero su cuerpo estaba demasiado débil para resistir la atracción del consuelo. Su mente luchaba por desenredar la serie de eventos que lo habían llevado hasta allí. Imágenes del rostro del Señor Carter nadaban a través de sus pensamientos confusos. La voz del hombre llamándolo por su nombre resonaba débilmente a través de la neblina de dolor y agotamiento que lo había abrumado. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hombre al que apenas conocía, un hombre al que había ayudado solo por un desesperado capricho de compasión, lo buscaría con tanta urgencia? La puerta se abrió con un crujido, atrayendo la atención de Ethan con una brusquedad que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Su mirada se fijó en la figura que estaba parada en la puerta. La presencia familiar pero inesperada del señor Carter hizo que se le apretara el pecho. El alivio y la sospecha luchaban en su interior, sus instintos se desgarraban entre la gratitud y el miedo a lo desconocido. La expresión del hombre era una mezcla de alivio y determinación. Sus ojos escaneaban la frágil forma de Ethan con una intensidad que hablaba de genuina preocupación. Entró en la habitación con una cautela que parecía casi reverente, sus movimientos cuidadosos como si temiera que Ethan pudiera romperse bajo su mirada. «Te he estado buscando», admitió el señor Carter, sus palabras cargadas de sinceridad. La declaración golpeó a Ethan como un puñetazo. El peso de su significado se hundió en él con una fuerza que no podía procesar. «Después de lo que hiciste por mí, no podía dejar que desaparecieras». La explicación llegó con una sinceridad que Ethan casi había olvidado que podía existir. Una amabilidad que le parecía tan extraña que le costaba aceptarla. El hombre habló de su búsqueda, de cómo había solicitado la ayuda de refugios locales y voluntarios para localizarlo. Su persistencia era insondable, el enorme esfuerzo que había puesto en encontrar a un chico que la mayoría de la gente habría pasado por alto sin pensarlo dos veces. Ethan escuchó en silencio atónito, con la garganta apretada y la mente dando vueltas. Una parte de él quería rechazar las palabras del hombre, aferrarse a la dureza de la realidad que había llegado a esperar. Pero la verdad era innegable. El señor Carter había hecho todo lo posible para encontrarlo, para ofrecerle algo más que la supervivencia. La amabilidad del hombre no había sido fugaz ni nacida de la culpa. Era real y se la ofrecía libremente. Y por primera vez en años, Ethan sintió que el peso aplastante de la soledad comenzaba a aliviarse. El vacío en su pecho se llenaba lentamente con algo que no se atrevía a nombrar. Los días transcurrieron en un torbellino de cautelosa curación y vacilante aceptación. Ethan permaneció al cuidado del señor Carter, su cuerpo recuperando gradualmente su fuerza bajo la atenta guía del hombre. El calor y la seguridad de su nuevo entorno eran abrumadores a veces. Sus sentidos luchaban por adaptarse a un mundo donde el dolor y el hambre no eran sus compañeros constantes. Cada comida se sentía como un milagro. La comida rica y satisfactoria. Su calor se extendía por sus venas como un bálsamo contra el frío gélido con el que había vivido durante tanto tiempo. Su cuerpo respondió a la nutrición con una desesperación que lo dejó sintiéndose avergonzado. Pero el señor Carter nunca pareció juzgarlo. La amabilidad del hombre se extendió mucho más allá de las necesidades básicas. Le proporcionó a Ethan ropa limpia, su suavidad extraña contra su piel. Le ofreció palabras de aliento, su voz firme y tranquila incluso cuando las dudas de Ethan se desbordaron en forma de puños apretados y miradas cautelosas. El miedo a la traición se aferró a los pensamientos de Ethan como una sombra, pero la paciencia del señor Carter nunca vaciló. Parecía entender que la curación no era solo una cuestión de reparar huesos rotos, sino de reconstruir la confianza desde la base. Los días de Ethan adquirieron un ritmo que le resultaba extraño y reconfortante a la vez.
Se despertó en una cama de verdad. Su cuerpo ya no le dolía por el frío duro de las calles. Sus comidas llegaban con regularidad. Su calidez contrastaba marcadamente con el hambre gélida que había conocido durante tanto tiempo. Pero más que eso, había una sensación de seguridad que se filtraba en sus huesos, una tranquilidad de que tal vez, solo tal vez, se le permitiera tener esperanza. La amabilidad que el señor Carter le había demostrado no era condicional. No era una transacción a la espera de un pago invisible. Era un regalo dado libremente, un salvavidas que Ethan nunca había esperado encontrar. Durante las siguientes semanas, la fuerza de Ethan siguió creciendo, bajo la guía del Señor. Carter conoció un programa juvenil local destinado a dar a los niños sin hogar la oportunidad de reconstruir sus vidas. El programa ofrecía recursos con los que Ethan nunca se había atrevido a soñar: refugio, educación y, lo más importante, la oportunidad de recuperar su futuro. La perspectiva era desalentadora, pero la posibilidad de algo más que la mera supervivencia ardía dentro de él como una llama frágil. Y mientras Ethan trabajaba para reconstruir su vida, no pudo evitar sentir que su decisión de ayudar al señor Carter esa noche fría había sido el punto de inflexión que tanto necesitaba. Su acto de bondad, nacido de su propia humanidad maltratada, lo había llevado a un lugar donde la esperanza no era solo una ilusión, sino una realidad a su alcance. La ciudad que una vez no había sido más que una fuerza brutal e implacable, ahora albergaba la promesa de algo mejor. Y por primera vez en años, Ethan se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo merecía.